El debate tendrá una duración de 90 minutos. El orden de aparición de los candidatos y el orden de respuesta de cada una de las preguntas se rifó en una reunión previa. Los temas del debate son empleo, infraestructura, seguridad, corrupción, comercio, educación. Los candidatos tendrán 1 minuto con 30 segundos para responder a cada pregunta. Los candidatos tendrán el derecho a 3 réplicas durante todo el debate. Las réplicas tendrán una duración de 1 minuto con 30 segundos, de los cuales 1 minuto es de réplica y 30 segundos para el candidato que está siendo aludido en ese momento. Continuamos con el sexto bloque de preguntas que está relacionado con el tema de corrupción. Está comprobado que en Costa Rica, como en otros países, uno de los principales focos de corrupción son las compras públicas, debido a la falta de transparencia en los procesos y a la enorme capacidad de compra de los gobiernos. La contratación administrativa en el sector público es uno de los temas más vulnerables en la lucha contra la corrupción, ante la posibilidad de que se presenten prácticas no transparentes y una eventual manipulación del proceso para beneficio de terceros. Pese a ello, algunas instituciones, amparadas en su autonomía, siguen realizando la mayoría de sus compras en papel y se niegan a migrar a los sistemas digitales que son más transparentes y eficientes y que, de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, podrían generar ahorros del 2% del PIB. Este bloque lo inicia don Rodolfo Pisa y la pregunta es, don Rodolfo, con el fin de disminuir la corrupción y mejorar la transparencia, ¿cuál sería su propuesta para ordenar las compras públicas en el gobierno central y en instituciones descentralizadas? Muchísimas gracias. Lo he dicho en muchas ocasiones y lo dije también en la Junta de Notables. Este país necesita más transparencia, mucho más transparencia, mucho menos discrecionalidad en las autoridades públicas y cero impunidad, cero tráfico de influencias, cero peculado. En ese sentido, me parece que en la contratación administrativa es donde empieza el problema, por ejemplo, del manejo y la ausencia de la transparencia. La contratación administrativa vía electrónica y abierta para todos los costarricenses es un elemento esencial para avanzar en esa dirección. Que todos tengan legitimación para impugnar cuando consideren que no hay reglas de juego iguales o que se está violentando la igualdad de los participantes. Que todos sepamos quiénes son los beneficiarios de los servicios, de los beneficios o de los bienes públicos. Que todos sepamos quiénes son los que contratan con el Estado en todas las ocasiones. Que nadie le quepa la menor duda. A los miembros de mi gobierno, si meten la pata, como lo dije hace 4 años, los podré perdonar. Pero si meten la mano, les corto el rabo. En ese sentido, debemos ser mucho más estrictos e ir a atender los problemas de la corrupción en sus causas, pero también en sus consecuencias. No se vale seguir acomodando reglamentos, seguir acomodando fórmulas de crédito para apoyar a algunos y no darle crédito a los que más lo necesitan. Gracias, don Rodolfo. Don Antonio, por favor. Definitivamente hay que avanzar hacia el gobierno digital. El gobierno digital va a dar la transparencia necesaria para que pueda ser públicos todos los procesos de compras y contratación por parte del Estado. A mí me sorprende muchísimo que el proyecto de gobierno digital que venía avanzando desde la administración anterior, en este proyecto prácticamente se suspendió. Y además, por el contrario, se trasladó a órganos que no tienen transparencia y trabajan más bien en la confidencialidad, como fue entregarle a UNOPS las contrataciones de obra pública cuando se da el lujo la UNOPS de decir que no tiene que darle información a la Contraloría General de la República porque tiene protección internacional o porque es un organismo internacional. Que por supuesto eso es lo que favoreció que se utilizaran fondos de UNOPS para estar haciendo encuestas dentro de todo este proceso electoral. Y como lo vimos en las licitaciones que se sacaron. La propuesta es muy simple, 180 días para tener a todas las instituciones dentro del programa de compras digitales y que el gobierno digital sea la única manera mediante la cual se puede contratar. Impecables en la lucha contra la corrupción,
no tolerando ningún acto de corrupción. Y por supuesto me veo muy obligado a insistir en el proyecto de ley de extinción de dominio que le quita la riqueza material a los que por medio de actos de corrupción la han adquirido sin necesidad de tener que esperar condenas penales. Cuando los golpeemos donde les duele, que es en la riqueza material, vamos a ser efectivos en el combate a la corrupción. Gracias, don Antonio. Don Edgardo. Transparencia absoluta y participación de la gente, fiscalización de la gente. La corrupción se da en la opacidad, en la oscuridad y por supuesto en la impunidad. Quien quiera formar parte de un gobierno del Frente Amplio tiene que hacer públicas sus declaraciones de bienes, tiene que hacer públicas sus declaraciones de impuestos y tiene que hacer pública el nombre del beneficiario final de las sociedades anónimas en las que esté involucrado él o alguien de su familia. Si usted quiere tener negocios con el Estado, no se meta en política. Y si se quiere meter en política, no tenga negocios con el Estado. Todos los que están aquí, todos estos candidatos, han formado parte de partidos que han contribuido a lo que hoy se denomina corrupción sistémica, a la que hoy vemos que ha untado de cemento ahora, pero antes de eso fue La Trocha, antes de eso fue Cruzitas, antes de eso fue el Fondo de Emergencias. Esa corrupción sistémica se tiene que eliminar y se tiene que eliminar a partir de tener absolutamente claro que a quiénes estoy realmente sirviendo. A la gente que me eligió, a la generalidad, al interés de la generalidad o a algún grupito que ha cooptado el Estado y que se ha apropiado del Estado en los últimos 40 o 50 años para hacer negocios multimillonarios a costa de todos y todas. Y todos los que están aquí, gracias, don todos Edgardo. estos candidatos han formado parte de los partidos. Muchas gracias, don Edgardo. Es el turno de don Juan Diego Castro, por favor. Si la miseria es el caldo de cultivo de los robos, la mala gestión es el caldo de cultivo de la corrupción. La Caja Costarricense del Seguro Social sigue comprándoles prótesis ortopédicas a una empresa que la estafó en muchos millones de dólares. La Caja Costarricense del Seguro Social compró servicios de radioterapia por 15 millones de dólares a una empresa donde el jefe de radioterapia del México trabajaba allí y se ganaba entre 400 y 300 millones de dólares al año, y nunca compraron un acelerador lineal que valía $1 millón. Nosotros vamos a aplicar una ley que existe desde hace 19 años. Es el artículo 16 del Código Procesal Penal, que ninguno de los partidos que están en la Asamblea Legislativa desde entonces ha querido aplicar, para que la Procuraduría investigue, persiga, acuse y meta a la cárcel a los corruptos del cementazo, de La Trocha, de la refinería china y a otras especies que andan por ahí ocultas debajo de la burocracia. Muchas gracias. Gracias, don Juan Diego. Don Carlos Alvarado. En efecto, necesitamos avanzar agresivamente con el gobierno abierto y con gobierno digital. Eso todo lo podemos decir. Yo pongo ejemplos concretos. Cuando estuve en mi gestión, finiquitamos el diseño y está implementándose el Sistema Nacional de Registro Único de Beneficiarios del Sector Social, visto como idea desde el 2006 y que en los últimos 3 años llegó a su implementación. Un sistema automatizado de llamadas que permite la trazabilidad de las atenciones, implementada en 2 años, o una digitalización de más de 1 millón de expedientes que estaban en papel. La diferencia en esto es la gestión para que estas ideas de gobierno abierto, gobierno digital, se materialicen, se hagan realidad. Hay que avanzar en reformas como lo es la ley de extinción de dominio, con la cual estoy de acuerdo. Necesitamos en este contexto avanzar en reformas como elección de magistrados, elección eventualmente de diputados, la forma en que elegimos juntas directivas de bancos. La ética tiene que ver, y la ética en la política tiene que ver que lo que hacemos es para servir a los otros. Y eso es para lo que tiene que servir el poder. Y en el momento que el poder no sirve para servir a los otros, sino para servirse o servir amigos, es donde incurrimos en un error. La ética tiene una característica pedagógica y preventiva de saber diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Pero una vez diferenciado hay que actuar. Y en mi caso y en mi partido he actuado en los casos en donde eso se ha identificado.
Gracias, don Carlos. Don Otto. La corrupción en el sector público se da en 3 dimensiones. Una tiene que ver con el exceso de trabas. Ya Rodolfo mencionaba muchas de las cosas que quisiera hacer en el capítulo anterior. La respuesta o el comentario que yo le hago a Rodolfo es que ya todo eso está en la ley 8220, la ley de protección del administrado frente al exceso de trámites, aprobada en el 2002. Todo eso está ya. Lo que ha faltado es voluntad política para aplicarlo. Donde hay permiso de chorizo, decíamos, desde 1998, sigue manteniendo su vigencia. Se requiere voluntad política para eliminar todas esas trabas que generan corrupción. Por otro lado, el Estado es muy grande. Y si el Estado es muy grande, está metido en absolutamente todo, tiene presupuestos multimillonarios de compras, allá va a haber mucha tentación. Por eso hay que abrir monopolios, promover la competencia en todas las actividades económicas e ir sacando al Estado de actividades donde no debiera estar. Y en cuanto a las compras públicas, esta administración, Carlos, boicoteó todo el proceso que se venía en el tema de compras públicas. Y arrancaron otras de cero, le cambiaron, pararon Merlink y se metieron con SICOP. Bueno, eso hay que generalizarlo y aplicarlo a todo el sector público. ¿Cómo se hace? Pregunta Shirley. Es muy sencillo, con liderazgo. Una orden a los ministros, que dejen de jugar el ministro de Hacienda con Comprarred y todo lo demás. Apliquen SICOP para todo el sector público y a las instituciones autónomas. ¿Cómo se hace? Con liderazgo también, con directrices que les dice, a partir de X cantidad de días, ustedes van a aplicar esa normativa también en sus instituciones. Liderazgo es lo que se requiere para resolver temas como estos. Muchas gracias, don Otto. De esta forma hemos llegado al final del 6º bloque. Tenemos una solicitud de réplica de don Juan Diego. Don Juan Diego, por favor, un minuto. Gracias. La creación de la Agencia Estatal Anticorrupción no requiere de leyes, no requiere de plazas, no requiere de oficinas. Y han pasado 19 años y ningún partido lo ha hecho. Basta que la Procuraduría designe a algunos de sus funcionarios para que ejerzan la acción penal, para que investiguen, persigan y vayan a juicio sin el Ministerio Público contra los corruptos. Pero además esa agencia tendrá que enlazarse con la Contraloría para tener una Contraloría proactiva y preventiva y que me diga que en la caja están comprando equipo manual, taladros dentales en 5 veces el precio porque compran en un combo con otras cosas y agarrarlos desde antes de que hagan el fraude. Eso no necesita plata, no necesita leyes, necesita simplemente un presidente que gobierne en serio. Muchas gracias, don Juan Diego. Tenemos don Rodolfo, por favor, un minuto. Sí, muchísimas gracias. No me den lecciones de transparencia, no me den lecciones de compromiso con la ética y con los valores fundamentales. Hace 15, casi 16 años dejé la caja y salí en una condición económica mucho más pobre que cuando entré. Y además sí compramos el primer acelerador lineal, cuando antes se compraban solo los servicios. Pero sí, mientras tanto, no podíamos dejar a la gente con cáncer sufriendo mientras nosotros lográbamos tener los primeros aceleradores lineales. No gobiernan los papeles, sino los seres humanos. No gobiernan los discursos, sino los compromisos éticos verdaderos a partir de realidades. Costarricenses, tenemos un gran reto por delante. No destacar la cizaña, sino el grano de mostaza. Destacar lo que nos une, no lo que nos separa. Y en eso yo llamaré a todos los costarricenses de todos los partidos para que nos ayuden a combatir la corrupción. Gracias. Y hacer el mejor gobierno de la República. Gracias, don Rodolfo. Nada más, don Otto, por favor. Debemos fortalecer también las auditorías en todas las instituciones, de tal manera que las auditorías sean básicamente esa voz de alerta sobre los procesos que se están dando en las instituciones. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un breve comentario sobre algo que mencionó Antonio en la pasada intervención, que es la bancarización de toda la sociedad costarricense. A mí eso me gusta, sin embargo, hay algo que me preocupa hoy. Y le pregunto a todos los comerciantes acá de Costa Rica, a los empresarios, ¿cuánto pagan ustedes de comisión a los emisores de tarjeta de crédito por las tarjetas de crédito, por recibir los pagos en tarjeta de crédito? ¿7%? ¿8%? Demasiado. ¿Cuánto se paga a nivel internacional? ¿1%, 2%, 3%? Ese es un gran tema. A partir del 8 de mayo, comerciantes de Costa Rica, ustedes me van a tener a mí de su lado
esos abusos para mí son inaceptables. Gracias, don Otto. Don Antonio. No, por supuesto que cuando se entra en una definición de este tipo, que ya es nacional y que es una obligación legal, hay que tener una regulación sobre el tema de las tarifas. Yo creo que ya no están por el 7%, como le dice don Otto, porque la competencia las ha venido a bajar definitivamente, pero tenemos que entrar a una regulación de este tipo, pero es muy importante avanzar en esto. Cuando hablamos de que se haga el pago electrónico en los buses, también tenemos que tener la regulación sobre el costo, pero la ganancia para el país y para los usuarios de conocer la información exacta de número de pasajeros y poder tener tarifas más precisas, compensará en mucho esos costos bancarios. Muchas gracias. Bueno, de esta forma hemos llegado al final de las preguntas y las réplicas. Hasta este momento todos los candidatos han hecho uso de sus minutos para las réplicas, así que ahora vamos a darles un minuto cada uno para que se despidan y puedan hacer el cierre, y vamos a empezar con don Otto, por favor. Durante ya bastante rato he estado recorriendo el país, inclusive más que mis colegas candidatos, como ustedes sabrán. En todo este proceso me he concentrado también en estudiar las causas de los problemas de nuestro país. Sé cuáles son esas causas. Sé cómo resolver esos problemas. Y también tengo la determinación para aplicar las medidas que se requieren para que resolvamos de una vez y por todas los problemas que venimos arrastrando hace muchísimo rato. Tengo muchos años de estar preparándome para ser un buen presidente de todos los costarricenses. Y estoy convencido de que con la ayuda de Dios, el apoyo de ustedes, eso lo vamos a hacer posible a partir del 8 de mayo entrante. Agradezco todo el apoyo que estamos recibiendo en todos los rincones del país y les invito a formar parte de este proyecto político que va a transformar a nuestro país en un país donde todos vivamos mejor, donde las familias vivan bien, donde las mujeres jefas de hogar puedan sacar adelante a su familia muy bien. Muchas gracias, don Otto. Seguidamente le corresponde a don Antonio Álvarez. Por favor, don Antonio. Costa Rica tiene problemas grandes y una situación difícil que podemos superar, pero para lograrlo no podemos seguir improvisando, no podemos llegar a improvisar al gobierno. Por eso hay que apostar a la experiencia, hay que apostar a los equipos. Yo quiero poner al servicio de Costa Rica mi experiencia como empresario y mi experiencia en la función pública. Como empresario, mi vida ha sido tomar estudios de factibilidad y hacer proyectos realidad. Y eso es lo que quiero hacer en el gobierno de Costa Rica. Hacer realidad que vamos a tener un país donde finalmente se hacen cosas. Una nación que tiene el récord mundial de estudios y de diagnósticos, de actualización de diagnósticos, lo que necesita ahora es acción. Lo que necesita es que finalmente hagamos las cosas. Por eso le ofrezco a este país una visión clara de dónde queremos llegar y además la de liderazgo para tomar la ruta que nos pueda llevar a construir esa Costa Rica de oportunidades que le dé chance a todos los costarricenses para vivir mejor. Gracias, don Antonio. Le corresponde el turno. Muchas gracias, por favor. Le corresponde el turno a don Juan Diego Castro Fernández. Muchísimas gracias por vuestra atención. El 8 de mayo, cuando la banda presidencial cubra mi pecho, firmaré, mire qué pachucos, firmaré, no podía esperar menos, más bien tardaron mucho, firmaré las directrices necesarias para poner orden. No me esperé 30 años para decidirme si tenía que hacer estudios o tenía que hacer empresas para poder ser candidato. Vengo a ofrecer un gobierno serio, un gobierno que haga las cosas como no se han hecho en 30 años y un gobierno que tome las decisiones y ejecute las soluciones que les ha temblado el pulso a los partidos tradicionales. El 8 de mayo asumimos un gobierno con los mejores hombres y las mejores mujeres de todos los partidos políticos. Muchas gracias, don. Muchas gracias, don Juan Diego. Gracias. Ahora le corresponde el turno a don Carlos Alvarado Quesada. Muchas gracias y celebro el que hayamos debatido esta noche.
En la Costa Rica del siglo XXI, en el año 2022, entregando el poder, entregamos un país que reduce el desempleo de una forma territorial, generando más empleo distribuido en todo el país. Logramos una mejora en la calidad de la educación, mejorando nuestras pruebas, por ejemplo, en desempeño en PISA. Entregamos un país con descarbonización de la economía, con un tren eléctrico y un tránsito fijo hacia la movilidad eléctrica y una movilidad urbana limpia y ágil. Logramos resolver el tema del déficit fiscal, logramos resolver los temas de las pensiones. Esa es la Costa Rica del siglo XXI. ¿Qué pongo a disposición? Disposición de ejecutar, de hacer, como lo hice en el Ministerio de Trabajo en materia de convenciones colectivas, como lo hice en el combate a la pobreza, con reducciones efectivas, con resultados que esperamos también se sigan viendo en el tiempo que vendrá. Esa es una nueva generación que toma las riendas del país y lo lleva al desarrollo. Eso es lo que pongo a disposición. Gracias, don Carlos. Le corresponde el turno al señor Rodolfo Pisa, por favor. Asumiré la presidencia de la República si el pueblo así lo quiere. Lo haré con temor a Dios, no miedo, sino como responsabilidad frente a un pueblo que quiere volver a creer. Los ticos fuimos capaces de pelearle la guerra a los filibusteros, de abolir la pena de muerte, de crear la educación pública gratuita y obligatoria, de alumbrar San José antes que la mayoría de los países. Fuimos capaces de construir trenes de costa a costa hace más de 100 años, de crear la seguridad social, de abolir el ejército y de aumentar la cobertura boscosa y los parques nacionales. Lo hicimos porque no la creíamos. Y hoy nos dicen que no podemos construir un metro, que no podemos combatir la corrupción, que no podemos eliminar 100 cuellos de botella, que no podemos bajar las listas de espera en la caja, que no podemos alfabetizar a 300,000 costarricenses en inglés o limpiar ríos y volver a tener patos en el Torres. Gracias, los que don dicen que Rodolfo. no se puede, lo dicen porque son ellos los Gracias. que no pueden. ¿Quién dice que no se puede? Gracias, don Rodolfo. Y ya para terminar le corresponde al señor Edgardo Araya Cibaja del Partido Frente Amplio. Muchas gracias, muchísimas gracias por esta oportunidad. Estamos indignados, ¿sí? Y tenemos razón de estar indignados, de estar molestos con una clase política que se ha demostrado que sigue sirviendo a un pequeño grupo, a esos que financian las campañas, a esos que se esconden entre la impunidad y la corrupción. Pero esa indignación, esa molestia no puede quedarse ahí, no puede quedarse en la casa, no nos podemos ir para la casa. Es lo peor, no participar en la democracia, no salir a votar, no tener claro que solo entre todos y todas podemos sacar adelante este país. Aquí no va a venir un Mesías que todo lo puede y todo lo arregla. Lo construimos con la gente, porque hemos estado ahí con la gente, porque hemos estado comprometidos para salvar nuestra casa común, porque esta casa que nos pertenece a todos y todos se nos está cayendo, porque tenemos que generar empleo de calidad para que no haya explotación laboral. Tenemos que devolver la esperanza y el Frente Amplio quiere plantear esa esperanza para este país. Gracias, don Edgardo. Yo quisiera agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado en esta primera parte. Quiero pedirles a todos, por favor, un fuerte aplauso para los señores candidatos a la presidencia. Queremos agradecerles mucho que hayan estado aquí.